bien se mencionó, Hebreos 4, versículo 14 al 16. Me gustaría que lo busquen y podamos leerlo. Dice el versículo 14: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El 16 cierra: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El título del sermón es Jesús, el gran sumo sacerdote, acerquémonos confiadamente. Vivimos en un mundo marcado por la fragilidad humana, las tentaciones constantes en una lucha diaria contra el pecado, el dolor y el sufrimiento. A menudo nos sentimos débiles, vencidos o incluso indignos de acercarnos a Dios. Muchos creyentes, aún teniendo fe, se sienten distantes de Dios cuando enfrentamos momentos de debilidad. Te quiero preguntar, ¿alguna vez has estado en medio de una lucha tan intensa contra el pecado? Ese pecado que aún habita en ti, que has llegado a temer a perder por completo la batalla. ¿Has sentido temor de terminar apartado del Señor? ¿Has percibido tan profundamente tu debilidad espiritual que te has preguntado, ¿cómo voy a poder perseverar hasta el fin siendo fiel a mi Señor Jesucristo? ¿Alguna vez te has cuestionado si realmente vas a poder terminar bien tu carrera de fe, dando fruto para la gloria de Dios? Muy probablemente los creyentes originales a quien le fue escrita esta carta tenían esas mismas inquietudes. El libro de Hebreos fue escrito a un grupo de creyentes de trasfondo judío, israelitas, que habían confesado su fe a Jesucristo. Sin embargo, estaban enfrentando presión de sus familiares, amigos, e incluso persecución por parte del sistema religioso judío, para que abandonaran su fe y volvieran al judaísmo, a la religión del antiguo pacto. En medio de esa situación, el autor les presenta una teología profunda, pero a la vez eminentemente práctica. Jesucristo es superior a todos los que el antiguo pacto ofrecía. Y en el pasaje que vamos a estudiar en este momento, Hebreos 4, del 14 al 16, te va a mostrar una verdad gloriosa. Jesús es tu gran sumo sacerdote, exaltado en los cielos, pero también cercano, compasivo, capaz de entender todo momento difícil que podamos atravesar. La figura de Jesucristo como sumo sacerdote es clave para comprender tu salvación y tu relación con Dios. En este texto el autor quiere fortalecer tu fe, recordándote que no estás solo, que tienes un Salvador que ha vencido el pecado, que te comprende, que te invita a acercarte con confianza al trono de la gracia. Allí encontrarás misericordia y gracia en el momento que más lo necesites. Hoy vamos a considerar 3 verdades que nos animan a acercarnos a Dios. Son una invitación que van a fortalecer tu fe, mi fe. Y la primera verdad: retengamos nuestra profesión o nuestra confesión. Versículo 14. Segunda verdad: tenemos un sumo sacerdote compasivo. Eso lo vemos en el versículo 15. Y tercera y última verdad:
acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, versículo 16. Dijimos la primera verdad, retengamos nuestra profesión o confesión. Versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. La identidad de Jesucristo como sacerdote es un tema fundamental en la carta a los hebreos. En el versículo 14 se describe a Jesucristo como un gran sumo sacerdote que ha pasado por los cielos. La palabra sumo sacerdote es central en la teología de Hebreos. También escribe extensamente acerca del oficio del sumo sacerdote. Eso lo podemos encontrar en Hebreos 5:5, 5:10, 6:20, 7:26, 8:1, 9:11, 10:21. Comienza con una frase clave, por tanto. Esta expresión conecta con el pasaje anterior que viene hablando el escritor, donde se habla de la palabra de Dios como viva y eficaz, y como todo está desnudo ante los ojos de aquel a quien daremos cuenta. Pero ahora el enfoque cambia de la palabra que penetra al corazón humano al sumo sacerdote que intercede por la humanidad, por vos, por mí. El énfasis recae sobre la palabra gran. El objetivo gran indica que Jesús es superior a los sumos sacerdotes y pastores terrenales para entender el sacerdocio de Jesucristo, quien ha traspasado los cielos. Se debe comprender cuál era la función del sumo sacerdote en el pueblo judío y el significado. Por eso tenemos que ir al Antiguo Testamento. Y ahí nos hace mención acerca de la figura del sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote era la figura más elevada del sistema sacerdotal. Él era el único que podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Y era el día de la expiación para ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo. Pero aún él era humano, limitado, y necesitaba ofrecer sacrificios también para sus propios pecados. Dios escogió a Israel para ser una nación sacerdotal. Dentro del pueblo de Israel escogió una tribu sacerdotal, la de Leví. Sacerdotes y levitas habían de ser descendientes de Aarón, de la que eran tomado el sumo sacerdote. La palabra sumo significa el más importante, el principal de los sacerdotes. Levítico 21:10. Cuando Moisés hizo esta distinción entre Aarón y sus hijos, éste debía llevar ropas especiales. Éxodo 28:2. Este sumo sacerdote tenía un rango superior a los demás sacerdotes y supervisaba sus actividades. Era el mediador entre Dios y el pueblo, porque era quien presentaba las ofrendas ante Dios. El sumo sacerdote judío entraba al santuario interior del templo una vez al año y por un breve momento se encontraba ante la presencia misma de Dios. El nombramiento divino de un sumo sacerdote para llevar a cabo esta importantísima tarea es un testimonio vivido de la compasión y la misericordia de Dios. Las dos funciones del sacerdote eran ofrecer sacrificio e interceder por el pueblo de Dios. Pero la función del sumo sacerdote era sumamente importante, porque era el encargado de dirigir un rito en el pueblo de Israel que se hacía solamente una vez al año y se llamaba el día de la expiación. Hermanos, todas estas cosas hay que entenderlas en la mente para que tenga sentido el versículo 14 que hemos leído. Por eso hay que explicar todo esto. Ese día el sumo sacerdote simbólicamente y en promesa simbolizaba todos los pecados del pueblo, llevándolo a una parte del tabernáculo que se llamaba el lugar santísimo.
era el día que se ofrecía el más alto de los sacrificios. Esto ocurría una vez al año. En ese lugar entraban solamente el sumo sacerdote. El lugar santísimo estaba detrás de un velo que se llamaba el Arca del Pacto. Esto incluía una parte que era la propiciatoria. El arca tenía la imagen de 2 ángeles que se llamaban propiciatorio. Sobre el lugar el sumo sacerdote derrama la sangre del sacrificio para expiar los pecados del pueblo. Se traspasaba simbólicamente los pecados de todos a alguien inocente y en promesa. Estas ofrendas tienen como objetivo expiar los pecados de todo el pueblo judío, de todos los israelitas. Fundamentalmente estas ofrendas a Dios implicaban quemar incienso en el altar de oro situado en el lugar santo, junto a la cortina que conduce al lugar santísimo. Éxodo 30, versículos 7 y 8. Solo el sumo sacerdote podía quemar incienso, especialmente preparado en el altar de oro. Éxodo 28, 1, 29, 1. Dios es un Dios santo y celoso. Cuando usurpaban el estatus único del Padre como el del sumo sacerdote, cuando no se hace lo correcto, y tenemos un claro ejemplo en la Biblia. El ejemplo de Nadab y Abiú, por quemar incienso en el tabernáculo, incorrecto. Eso lo podemos ver en Levítico 10, versículo 1 al 5. Por eso, el oficio del sacerdote es una persona designada por Dios para hacer una especie de transacción con la divinidad en favor de la humanidad. La imagen del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento presentando la ofrenda a Dios en el santuario terrenal es utilizada por el autor de Hebreos para explicar la importancia de la ascensión de Jesucristo al santuario celestial. Y aquí vemos un contraste, una clara diferencia entre los sumos sacerdotes humanos y Cristo. Jesús es llamado aquí el gran sumo sacerdote. ¿Por qué es llamado así? Él no solo entró en el lugar santísimo en la tierra, sino que traspasó los cielos, dice el versículo 14. Es decir, Él ascendió al mismo cielo, al trono de Dios, no solamente como sacerdote, sino también como sacrificio perfecto. Él no solo entró en ese lugar, sino que Él es el Hijo de Dios, no un simple descendiente de Aarón. Su identidad es divina, porque Él es plenamente divino y plenamente humano. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote porque se identifica con nosotros en nuestra humanidad, pero al mismo tiempo nos representa en el seno mismo de la Trinidad. Él es eterno, a diferencia de los sacerdotes humanos que morían y eran reemplazados. Jesús vive para siempre e intercede continuamente por nosotros. Hebreos 7:25. De manera similar, Jesucristo es designado por Dios para ofrecer un sacrificio único por el pecado. ¿Te imaginás que todos tus pecados fueron cancelados y pagados en un solo sacrificio? Jesús ha entrado en los cielos y está siempre ante la presencia de Dios. Él ha sido resucitado entre los muertos y ha ascendido a los cielos y está sentado a la diestra del Dios Padre. Ha penetrado los cielos, ha sido exaltado por sobre los cielos. Hebreos 7:26. Él es majestuoso en su poder y gloria por ser el Hijo de Dios, humano y divino. La importancia de la identidad de Jesucristo como sumo sacerdote se puede ver en varios aspectos. Recuerda, hermano, que Jesucristo es el mediador entre Dios y la humanidad. Él es el que permite acceder a Dios para recibir misericordia y gracia. La confesión de fe bautista de 1689, la que nuestra iglesia adoptó en el capítulo 8 de Cristo el mediador, los 10 puntos que tiene el capítulo nos habla sobre la identidad de Jesucristo como
sumo sacerdote. Le enseña al creyente la importancia de la intercesión. Él intercede por los creyentes delante de Dios. Su intercesión es eficaz. Cristo es el gran sumo sacerdote que ha ofrecido el sacrificio perfecto por los pecados de la humanidad, una vez para siempre. Cristo cumplió plenamente las demandas de la ley de Dios y obtuvo la vida eterna para los creyentes. Por eso su sumisión a la muerte expiatoria en la cruz, Cristo apaciguó, Cristo aplacó la ira de Dios que estaba en nuestra contra, tanto de la manera positiva como la manera negativa. Cristo cumplió las exigencias divinas para nuestra reconciliación. ¿Podés entender esto? Propició para los creyentes un nuevo pacto con Dios por medio de su sangre e intercede de la manera continua para estos, como su sumo sacerdote. Esta es la función que Jesús realizó como el mediador perfecto de la humanidad, no como esos sacerdotes imperfectos que procedían en el pueblo judío. El apóstol Pablo declara estas palabras, que tiene paz para con Dios por medio de la obra de reconciliación de Cristo. Efesios 2. Por tanto, habiendo sido justificado por la fe, tenemos paz para con Dios con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5. ¿Estás tentado a abandonar tu fe cuando estás en tu trabajo? Cuando estás en tu colegio, a los jóvenes, cuando estás en el club, cuando te reunís con amigos. ¿Sientes a veces que tus oraciones no llegan al Señor, que Él nos las escucha? El versículo nos dice, retengamos nuestra profesión, retengamos nuestra confesión. El escritor quiere animar a los cristianos a quienes va dirigida esta carta y también quiere animarte a vos en permanecer en tu fe. La exhortación es clara. Retengamos nuestra profesión. El verbo griego usado aquí implica aferrarse con fuerza, como si nuestra vida dependiera de ella. Y claro, ¿cómo no va a depender? Y es que en realidad depende. En un mundo lleno de oposición a la fe, tentaciones y dudas. Este miércoles hablábamos de esta palabra y éramos animados. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, no dudemos. Este pasaje nos recuerda que nuestra esperanza está segura porque nuestro sacerdote está en el cielo, intercediendo por nosotros, por vos, por mí, si eres un creyente. Jesús, como sumo sacerdote, intercede por los creyentes ante Dios y su intercesión es eficaz porque Él es el Hijo de Dios. La obra mediadora de Cristo como gran sumo sacerdote se destaca por sobre los sumos sacerdotes. La identidad de Cristo es un recuerdo en que Jesús es el mediador entre Dios y la humanidad, donde su intercesión es eficaz porque Él es el gran sumo sacerdote que ha ofrecido el sacrificio perfecto por los pecados por todos aquellos que creen. Hebreos 2:17. La fe es aquella creencia que se atesora internamente en el corazón y que también se profesa externamente ante los hombres. La fe es aquella creencia que se atesora internamente en el corazón y que también se profesa externamente ante los hombres. No negar nuestra fe en tiempos de prueba. Hay momentos de dolor, sufrimiento o pérdida. La tentación es dudar o abandonar la fe. El llamado a retener nuestra confesión o profesión es un llamado a confiar en que Jesús sigue siendo nuestro gran sumo sacerdote, aun cuando no entendamos lo que nos está pasando. En vez de renegar o aislarse de Dios en la adversidad,
corre hacia Cristo en oración y confianza, sabiendo que Él intercede por vos, intercede por mí, por nosotros. Recordar nuestra identidad en Cristo constantemente. Retener nuestra confesión también significa vivir coherentemente con lo que confesamos. Si decimos que Cristo es nuestro Señor, entonces nuestras acciones, decisiones y palabras deben reflejar esa realidad. Tomar decisiones éticas en los negocios, rechazar hábitos pecaminosos o perdonar a alguien porque somos discípulos de Cristo. Buscar ánimo en la comunidad cristiana. Muchas veces es más fácil perseverar en la profesión o en la confesión cuando estamos rodeados de otros que también han confesado a Cristo. Es más fácil así, hermanos. La vida cristiana no fue diseñada para vivir en soledad. Participar activamente en tu iglesia local, en un grupo de oración, grupo pequeño o en un discipulado, donde puedas ser animado y mantenerte firme en la fe. Vivir con esperanza en el futuro eterno. Nuestra profesión o confesión apunta a una esperanza viva. Retenerla significa seguir esperando la venida del Señor, anhelando ese día y no aferrándonos demasiado a las cosas de este mundo. En lugar de buscar seguridad en lo material o en el éxito personal como fin último, el creyente debe vivir con una perspectiva eterna, sabiendo que Jesús, su Señor y Salvador, volverá y lo llevará con Él. Dijimos la primera verdad, retengamos nuestra profesión o nuestra confesión. La segunda verdad es, tenemos un sumo sacerdote compasivo. Versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En el versículo 15, el autor nos ofrece una verdad consoladora y poderosa acerca del carácter y la obra de Cristo. Su plena identificación con la humanidad, su compasión, su victoria sobre el pecado. Jesús es su suficiencia como mediador eterno. Es capaz de llevarnos a Dios. Y vamos a desarrollar este versículo utilizando las palabras clave que se encuentran en él. Primero encontramos sumo sacerdote, Jesucristo como nuestro intercesor supremo. Ya hemos hablado del oficio del sumo sacerdote, que en la tradición del Antiguo Testamento era el mediador entre Dios y el pueblo. Su función principal era presentar sacrificio por los pecados del pueblo y entrar en el lugar santísimo, una vez al año en el día de la expiación. Solo Cristo tenía ese privilegio y responsabilidad. Sin embargo, el autor de Hebreo muestra a Él como el cumplimiento perfecto y definitivo de esa gran figura. A diferencia de los sumos sacerdotes humanos, Jesús no tiene pecado. Hebreos 7, 26, 27. Jesús no necesitaba ofrecer sacrificio por sí mismo. Jesús ha entrado una vez y para siempre al lugar santísimo celestial, no con sangre de animal, sino con su propia sangre. Hebreos 9, 12. Este versículo, el 15, afirma que nosotros no tenemos un sumo sacerdote, no es una figura distante o ajena, sino alguien real, presente, activo en nuestro favor. Él está a la diestra del Padre, intercediendo continuamente por nosotros. Romanos 8, 34. Tener un gran sumo sacerdote así es motivo de profunda confianza y esperanza, mis hermanos. El pasaje nos dice también, no se puede compadecer, y nos habla del carácter empático de Cristo. El texto dice que no tenemos un gran sumo sacerdote que no pueda compadecerse, lo cual, al usar una doble negación, refuerza enfáticamente la afirmación positiva.
tenemos un gran sumo sacerdote que sí se compadece. La palabra clave, compadecerse, en el griego significa sentir con o tener simpatía por. Significa literalmente sufrir con. Y no se refiere simplemente a una simpatía superficial, sino una participación real en el dolor del otro. Jesús no observa nuestras luchas desde lejos, sino que las ha vivido en carne propia. Él entiende el sufrimiento, el cansancio, la traición, el rechazo, la soledad, la angustia. ¿No sentimos eso a veces? Jesús no mira nuestra lucha desde lejos con despego, sino que las comprende desde adentro, porque Él mismo fue humano. No olvidemos eso, Él fue humano. No debe olvidar que Jesús no solamente es plenamente divino, también es plenamente humano. Por lo tanto, entiende nuestras debilidades y nuestras tentaciones. Además, Jesús mismo experimentó debilidades y tentaciones. Al comienzo de su ministerio, Él fue tentado por Satanás. Mateo 4, Marcos 1 y 4. Tuvo que enfrentar la sed, la fatiga, la deserción y los desencantos a lo largo de su ministerio humano. Mientras colgaba de la cruz, se burlaban de Él los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos y decían que baje ahora de la cruz porque Él dijo, yo soy el Hijo de Dios. ¿Vos creés en eso? ¿Que Él es el Hijo de Dios? El sufrimiento, Él sufrió todas las tentaciones. Esas tentaciones que seguramente vos y yo sufrimos, padecemos. Pero aún así, tal como lo hace notar el escritor, dice, pero sin pecado. Esa es la diferencia entre Él y yo, entre vos y Jesús. Nunca pecó. El pecado es la única experiencia humana en la cual Cristo no participa. Jesús, totalmente conocedor de la naturaleza humana, es tocado por el sentimiento de nuestras debilidades. Un teólogo dice sobre esto, Él ha sido tentado en profundidad y en alcance en toda forma. Nada en la experiencia humana le es ajeno, porque Él mismo la ha sufrido. Él ha sido tentado tan intensamente como lo somos nosotros. Y dice este teólogo, añadiendo a esta frase, una frase calificadora, diciendo, pero no tuvo pecado. Esto es particularmente significativo si consideramos el contexto original de los receptores de esta carta. Eran cristianos judíos perseguidos, tentados a volver al judaísmo para evitar tales sufrimientos. El escritor quiere recordarles que Cristo comprende sus luchas más íntimas. Él no es indiferente, sino un intercesor que ha experimentado el dolor humano y puede ayudarte con misericordia. Sí, a vos. Cristo puede ayudarte con misericordia. También nos dice el texto nuestras debilidades. Nos habla de la fragilidad humana, pero también la gracia divina. El texto subraya que Jesús se compadece de nuestras debilidades. ¿Y qué tipo de debilidades se compadece? Estas debilidades no se limitan solamente en lo físico, sino que abarcan todas las limitaciones propias del ser humano, emociones, espirituales, morales. Se trata de la tendencia al desánimo, la lucha interna contra la tentación, la dificultad para obedecer plenamente, el temor, la ansiedad, la duda, etc. Jesús conoce nuestras fraquezas porque Él también fue humano. Se cansó, Juan 4, lloró, Juan 11, sintió angustia, Mateo 26. Pero su compasión no es solo comprensión emocional, sino también una acción misericordiosa y poderosa. Él no solo entiende, sino
que poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2:18. La compasión de Jesús no es una excusa para permanecer en nuestras debilidades, sino un puente para salir fortalecidos por su gracia. La compasión de Jesús no es una excusa para permanecer en nuestras debilidades, sino un puente para salir fortalecidos por su gracia. Y el versículo también dice, tentado en todo, según nuestra semejanza. Esta frase nos confronta con la verdad sorprendente. Jesús fue tentado en todo. Esto no significa que experimentó cada situación específica que enfrentamos hoy, cada uno de nosotros, pero sí que conoció la esencia de cada tipo de la tentación humana. Él conoció la tentación del placer y el deseo físico, Mateo 4:3. La tentación del orgullo y la autoexaltación, Mateo 4:6. La tentación del poder sin sufrimiento, Mateo 4:8. Él fue tentado según nuestra semejanza, lo que implica que realmente asumió nuestra humanidad. No fingió ser humano, lo fue en plenitud, pero sin pecado. Jesús no tenía una naturaleza caída como la tenemos nosotros, pero experimentó la presión y el asedio de las tentaciones con una intensidad única. Hermanos, si Cristo no hubiera sido el Cordero sin tacha y sin mancha, Él no solo nos podía haber asegurado la salvación, ni tuya ni mía, sino que Él mismo habría necesitado a alguien que lo salve. Los numerosos pecados que Cristo llevó en la cruz requerían de un sacrificio santo y perfecto, así como lo dice el escritor de Hebreos 7, del 26 al 27. Y cierra, pero sin pecado, la impecabilidad de Cristo. Aquí encontramos un contraste fundamental. Jesús fue tentado, pero nunca pecó. Esta es una declaración teológica vital. Su vida sin pecado es lo que lo califica como el sacrificio sin mancha y sin contaminación por nuestro pecado. 1 Pedro 1. El mediador perfecto entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2. El ejemplo supremo de obediencia. Filipenses 2. Al permanecer sin pecado, Jesús venció donde todos hemos fallado. Por eso su victoria sobre el pecado es nuestra victoria también. Él no solo nos perdona, sino que también nos capacita para resistir por medio del Espíritu Santo. Además, su impecabilidad no disminuye su compasión. Además, su impecabilidad no disminuye su compasión. Al contrario, le da autoridad para ayudar. Él conoce la tentación desde su punto más intenso, porque la enfrentó completamente sin ceder nunca, lo que nosotros no hemos logrado. Por eso el versículo 15 es uno de los versículos más reconfortantes del Nuevo Testamento. Nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, se compadece, comprende, intercede y te sostiene. Él no es un juez severo que no comprende nuestras luchas, sino un mediador lleno de misericordia que ha caminado en el sendero humano. Esta verdad debe transformar tu manera de enfrentar las tentaciones, los sufrimientos, las debilidades. No debes correr a esconderte de Dios cuando fallas, sino debes correr a Cristo, quien es el gran sumo sacerdote fiel, porque Él puede ayudarte, restaurarte y fortalecerte. Hoy te vas a ir haciéndote eco de la palabra gran sumo sacerdote. Pero esa era la idea del escritor. Un Jesús pecador no hubiera podido ser Salvador.
y tampoco el gran sumo sacerdote. Dijimos, la primera verdad, retengamos nuestra profesión o nuestra confesión. La segunda, tenemos un sumo sacerdote compasivo. Y la otra y última es, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Y el versículo 16 dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En la vida cristiana hay momentos en que las cargas son demasiadas pesadas. El pecado parece demasiado fuerte y la esperanza se debilita. En esas ocasiones muchos creyentes se alejan de Dios, creyendo que su santidad los aleja aún más. Pero Hebreos 4:16, el escritor nos da una verdad gloriosa. En vez de alejarnos, debemos acercarnos, dice. Este texto es una invitación directa a la oración valiente, a la comunicación íntima con Dios, a la dependencia total del Señor. Es el clímax de una verdad mayor. Tenemos un gran sumo sacerdote compasivo, Jesús, quien intercede por vos, por mí, porque destaca la importancia de Jesús como gran sumo sacerdote, enfatizando su compasión y su intercesión a favor de nosotros. El versículo 16 nos muestra 3 aspectos de este llamado o invitación que hace el escritor. La primera, la acción, acerquémonos. El texto comienza con un verbo clave, acerquémonos. No se trata de una sugerencia, sino de una exhortación. El verbo griego implica venir a un lugar sagrado, a presentarse ante alguien con reverencia. Es el lenguaje que se usaba en el Antiguo Testamento cuando los sacerdotes se acercaban al tabernáculo o al templo. Pero ahora el escritor nos quiere animar que todos los creyentes por medio de Cristo pueden acercarse al mismo Dios. Ya no estamos limitados a un sistema sacerdotal, ni a un templo físico. Jesús, como sumo sacerdote eterno, abrió el camino al Padre mediante su sacrificio. Por eso podemos venir directamente ante Dios. El hecho de que se nos diga acerquémonos muestra que hay un acceso disponible, pero requiere una respuesta activa. No basta con saber de Dios que Él está cerca. Debemos responder a su invitación. Acercarnos implica orar, arrepentirse, buscar, confiar, depender. No es un acto mecánico, sino relacional. Dios quiere comunión con sus hijos. Él quiere comunión contigo. Otro aspecto, la actitud. ¿Cómo debe ser esa actitud? Confiadamente, dice el escritor. La manera en que debemos acercarnos es fundamental. No dice con temor, ni con vergüenza, ni con dudas, sino confiadamente. La palabra griega aquí denota libertad de expresión, la franqueza, valentía, a la confianza para hablar abiertamente. Es la actitud de alguien que sabe que tiene derecho de entrada, no por méritos propios, sino por la autoridad de otro. Esa es nuestra posición en Cristo. No nos acercamos con presunción, sino con la certeza de que hemos sido justificados, perdonados y aceptados. Dios no nos mira como culpables, sino como hijos. Jesús nos abrió ese acceso al Padre, Efesios 2:18. Y ahora podemos orar y vivir delante de Él con libertad. Este es un contraste radical con el antiguo pacto. En el sistema levítico nadie podía entrar al lugar santísimo excepto el sumo sacerdote. Y
y solo una vez al año. Incluso Él lo hacía con temor, llevando sangre de otro. Pero ahora Cristo, el verdadero gran sumo sacerdote, entró una vez y para siempre, dice Hebreos 9:12, y nos introdujo a nosotros también. La confianza que se nos pide es reverente, pero firme. No es arrogancia espiritual, sino seguridad filial, como hijos que saben que su Padre es bueno, misericordioso y poderoso. Otro aspecto que encontramos en el versículo 16, el lugar y el resultado, el trono y la gracia. El trono de la gracia. Este llamado nos dirige a un lugar celestial, al trono de la gracia. Es impresionante cómo cambia el concepto del trono en este texto. Para el mundo, un trono representa poder, autoridad, juicio, distancia. En las Escrituras, el trono de Dios se describe como santo, majestuoso y temible. Isaías 6, del 1 al 5. Pero en Cristo ese mismo trono es llamado el trono de la gracia. ¿Por qué es llamado así? Porque Jesús lo ha transformado con su sangre y su intercesión. Dios sigue siendo el rey, pero para sus hijos es un rey de gracia que se deleita en extender misericordia. El trono no ha dejado de ser santo, pero ahora es accesible. Al mismo lugar desde donde gobierna el universo, ahora está abierto para socorrerte. ¿Y qué recibirás? ¿Qué recibiremos allí? El texto lo dice con claridad: para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí vemos dos regalos divinos: misericordia y gracia. La misericordia, Dios no nos da el castigo que merecemos. Nos perdona, nos restaura, se compadece. Y la gracia, Dios nos da las fuerzas, sabiduría, poder, consuelo, dirección. En eso consiste la gracia, en recibir lo que Jesús merece, no lo que nosotros merecemos. Todo llega en el momento justo, el oportuno socorro, dice el texto. El socorro nunca llega tarde. Él es soberano. El Señor sabe cuándo intervenir, cuándo consolar, cuándo abrir las puertas. Su ayuda siempre es puntual y perfecta. Pero debes acercarte así como estás. No te alejes. Acércate así como estás, porque el Señor puede socorrerte, sabe cómo socorrerte y quiere socorrerte. Acércate. Mi hermano, tus pecados no espantan a Jesús, porque Él te conoce muy bien quién eres. Porque cuando Él decidió comprarte, ya sabía quién eras y lo que yo era. Tus pecados no espantan a Jesús. Aún así, Él decidió, conociéndonos, ser nuestro gran sumo sacerdote, para que encontremos en Él perdón y reconciliación. Todas las acusaciones que el diablo levanta contra ti, todas, aún las que levanta tu propia conciencia, son silenciadas en ese trono. Porque hay alguien sentado a la diestra del Padre que pagó por todos tus pecados. El diablo es el acusador de los hermanos y Cristo es el abogado. ¿Quién crees tú que gana el juicio? El diablo viene con todos los fardos de pecados. Cristo muestra sus manos traspasadas. Su cabeza coronada, sus pies traspasados, sus costados traspasados. Y Él te dice, no hay problema, mi sangre lo limpió de todo pecado. Hace rato que yo pagué todo eso. Acércate.
Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a lo escogido de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo el que murió, aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, dice Pablo. No propongas tu acercamiento a Dios. Él ya abrió el camino. Jesucristo es el camino. Ora con confianza. Usa este privilegio. No descuide la oración. No vivas como huérfano espiritual teniendo un trono abierto. Conclusión. El pasaje de Hebreos 4, del 14 al 16, inspira esperanza y consuelo a los creyentes, porque enseña sobre la importancia de comprender que Jesucristo es el gran sumo sacerdote, quien intercede por nosotros para recibir misericordia y la ayuda a todos los momentos que lo necesitamos. Su compasión y entendimiento hacia los creyentes permite acercarnos al trono de Dios con confianza y fe. Si eres un verdadero hijo de Dios, este pasaje debe inspirarte a confiar en Jesucristo como tu gran sumo sacerdote. Podés acceder al trono de la gracia de Dios con fe y confianza. Al hacerlo, podés experimentar la misericordia, la gracia de Dios en tu vida, que te permitirá crecer en una relación con el Creador y Señor de todo. Que la compasión, el amor de Jesucristo te guíe en tu caminar lo que resta de vida. Porque en Cristo encontrarás la paz y la seguridad en los momentos de incertidumbre, duda, temor, dolor y tantas otras cosas que nos suceden. Él no es indiferente a tus debilidades, sino que ha experimentado en carne propia la tentación, el sufrimiento, el dolor, aunque sin pecado. Esto lo convierte en un intercesor perfecto, digno de toda confianza. Pero si tú estás aquí sin Cristo, déjame decirte que estás solo en el juicio delante de Dios, que vas a una vida de condenación eterna. Es mi deber decirte que ninguno de estos beneficios que hemos compartido te pertenecen. Ninguno, porque así dice la Escritura. Porque tú no tienes un gran sumo sacerdote que haya pagado por tus pecados. Porque no tienes a nadie que te representa delante de un Dios perfectamente en santidad, perfecto en justicia. No hay nadie en los cielos, intercediendo por ti. Estás absolutamente solo frente al juicio de Dios, que merecen tus pecados. Pero en Cristo sigue siendo un gran sumo sacerdote, que puede salvarte hoy, con tal que acudas a Él pidiendo que te salve, pidiendo que tenga misericordia de ti. Ven a Cristo, acércate hoy a ese trono de gracia, y no solo encontrarás allí el perdón de tus pecados y el don de la vida eterna, sino que seguirás encontrando el socorro oportuno en toda situación, en toda circunstancia que atente contra ti. Clama por perdón y el perdón te será concedido. Las riquezas de la gracia serán tuyas solo por Cristo, solo por medio de la fe. El pasaje de Hebreos, del capítulo 4, 14 al 16, inspira
esperanza y consuelo, porque nos recuerda que la fe cristiana no se basa en esfuerzos humanos, sino en un Salvador que vive para interceder por vos y por mí. No olvides esto, Cristo ora, Él ora y no se cansa de hacerlo. Por eso no te rindas, no te aísles, no vivas en culpa ni en autosuficiencia. Recuerda que tienes un gran sumo sacerdote, que te entiende, te acompaña, te fortalece. Aférrate a tu fe, acércate a la gracia, descansa en Cristo. Él está contigo, no olvida y nunca falla. Amén.